Presento a continuación la entrevista que le realizó Pascal Beltrán del Río, titular de esta emisión informativa, a Roberto Acevedo, director general de la Organización Mundial de Comercio, que está de visita en nuestro país. Roberto Acevedo, director general de la Organización Mundial de Comercio, muchas gracias por la entrevista. Bienvenido a México. Es un placer. Usted ha dicho que no existe un solo caso de éxito económico en el mundo, de vigoroso desarrollo social, sin el comercio internacional. ¿Cómo explica entonces que la molestia de grandes capas de la clase media a nivel internacional ubiquen al comercio, al libre comercio, como un factor de las desigualdades? Bueno, es una cuestión muy compleja. En verdad, esa es una constatación evidente. Sin comercio no hay progreso, sin comercio no hay avance sostenible. Se puede tener alguna cosa que dura algunos años, pero después no se sostiene. La realidad es que estamos viviendo hoy un momento de cambios estructurales en la economía, sobre todo en función de las nuevas tecnologías. 80% de los empleos que vemos desaparecer en el mercado es en función de las nuevas tecnologías, pero ese temblor en el mercado de trabajo es más fácil que uno encuentre el culpado en el exterior, en una cosa que viene de fuera. Entonces es el producto importado, es el inmigrante, es lo que quiera, pero que no sea interno, que venga de fuera. Y no es una racionalidad económica, es una racionalidad política, si podemos llamarlo de racionalidad. Entonces hay muchos factores. La realidad es que si diagnosticamos el problema como estando en el comercio, vamos a tener el remedio equivocado. Tenemos que diagnosticar el problema. El problema es estructural y son políticas de largo plazo. La OMC nació para ayudar a resolver las disputas entre países. ¿Le extraña, le preocupa que la principal potencia económica del mundo esté decidiendo resolver sus problemas por la vía bilateral en lugar de apelar al multilateralismo? Hay una tentación en momentos de crisis, sobre todo para los países más grandes, los más fuertes, de intentar resolver las cosas por sí mismos. Porque el proceso multilateral y de charlas con otros países, de cooperación internacional, es un camino más largo, más despacio. Entonces hay una tentación de intentar resolver las cosas rápidamente. Pero como se puede ver, no es fácil, no es obvio. Esa manera de proceder, digamos, unilateralmente, lleva a rupturas internacionales que tienen un costo para todos, incluso para los países grandes que tienden a actuar de esa manera. El comercio está desacelerando, la economía está desacelerando y el factor que más contribuye para eso es la incertidumbre. Y la incertidumbre viene justamente de esas tensiones provocadas por ese tipo de comportamiento. ¿Son políticos los reproches al libre comercio? Sobre todo políticos, no tiene nada que ver con la realidad económica. La realidad económica demuestra de manera inequívoca que el comercio es un ingrediente central de la receta para el crecimiento económico. No existe crecimiento económico sin comercio, pero también es más fácil encontrar respuesta a las críticas antisistema, rechazando la globalización, lo que viene de fuera. La OMC dijo esta semana que el crecimiento más lento del comercio se debe sobre todo pues a esta incertidumbre, decía usted, pero ¿qué tanto inciden las tácticas comerciales del gobierno de Estados Unidos? Complementa ese cuadro, contribuye para ese cuadro. Una buena parte de las tensiones comerciales y económicas que vemos hoy está sobre todo en las relaciones Estados Unidos y China. Son tensiones que los dos lados tienen que contribuir para arreglarlas. Evidentemente, el diálogo bilateral es muy importante, es importante que sea bien sucedido, que sea exitoso,
Estamos ayudando de alguna manera, facilitando el diálogo de alguna forma, pero si no se resuelve eso, vamos a tener consecuencias por todos los lados, porque el comercio, la economía internacional hoy es muy interligada. 2/3 de los productos de las mercancías que circulan en el mundo hoy son fabricadas en por lo menos 2 países. Entonces, aunque la tensión esté entre 2 puntos, muchos otros van a ser afectados directa o indirectamente. ¿Cuánto de las tensiones que estamos viendo son, digamos, temporales y cuánto podría volverse de esto permanente? Es una buena pregunta, porque seguramente no tenemos una solución para las dificultades estructurales que son identificadas hoy. Algunos acuerdos quizás puedan impedir una escalada de las tensiones, una peora de la situación, pero efectivamente caminar en una situación de pacificación de los ánimos, de solución definitiva, esto me parece que va a tomar más tiempo. El presidente Donald Trump suele referirse al déficit como una prueba de que el libre comercio no está funcionando, por lo menos para su país. ¿Qué tan bueno o malo es definir el libre comercio a través del déficit o el superávit? Yo creo que el déficit no es necesariamente el indicador para definir la salud de la economía. Quiere simplemente decir que es una economía que está bien ubicada en las cadenas internacionales de valor. La economía americana se beneficia muchísimo de las importaciones. Y el problema es que cuando se mira el déficit, se habla solamente del déficit de mercancías, pero la economía mundial no está apenas en mercancías, hay también las exportaciones de la interligación de servicios. En servicios los americanos tienen un superávit bastante amplio. Entonces hay que mirar esas cosas de una manera más global, más completa y no de forma sectorial. Pero políticamente es más fácil identificar un déficit comercial como siendo un problema y la respuesta jamás es muy sencilla, ¿no? ¿Qué tanto está permeando a otros miembros de la OMC la actitud de Estados Unidos? Bueno, son tensiones, ¿no? Son tensiones que están provocando incertidumbres. Los miembros de la OMC han identificado eso. Todos ellos identifican que una parte de las reclamaciones americanas son legítimas. El sistema puede funcionar más rápido. El sistema tiene áreas gris, donde no tenemos disciplinas, en áreas como algunas áreas de transferencia de tecnología, áreas como subvenciones industriales, economías o empresas estatales. Hay mucha área gris ahí y es posible desarrollar disciplinas, reglas en áreas como esas. Entonces los miembros están trabajando un poco en la dinamización, reforma, actualización, modernización de la organización. Es una manera de ayudar también con la contención de las tensiones. ¿Qué papel tiene México? ¿Qué estamos llamados a hacer? Tiene un papel muy importante. México ha contribuido muchísimo. Es un país que el mundo de desarrollo es numeroso. Hay muchos, pero son pocos efectivamente aquellos que tienen capacidad de influir en las negociaciones, de hacer propuestas técnicamente sólidas. Y México tiene esa capacidad. Ahora mismo técnico preside las negociaciones que están para un acuerdo sobre subvención a la pesca. La presidencia es de México. El acuerdo que tuvimos para eliminación de subvenciones a las exportaciones agrícolas, México presidió el Consejo General el año anterior, que preparó la reunión ministerial y es siempre muy activo. Entonces el apoyo de México y la contribución de México es muy bien recibida por todos los miembros y, por supuesto, por el secretariado de la organización. México tiene un nuevo gobierno, usted estuvo hoy con el presidente López Obrador. ¿Hay algo entre las cosas que está diciendo el nuevo gobierno de México que le preocupe a la OMC, a usted en lo particular? No, yo creo que hoy estuvo con el presidente y fue un diálogo muy productivo. El presidente dejó muy claro que México quiere un sistema basado en reglas, que es importante para previsibilidad del comercio internacional, que la opción por el comercio internacional y la vinculación con el comercio internacional para México es inevitable, es una realidad.
y que es una cosa importante para la economía del país. Entonces, de una manera general, tuvo buenos mensajes, sobre todo de apoyo al sistema multilateral. Ni siquiera el énfasis que ha puesto el gobierno en el desarrollo del mercado interno es algo que preocupe a quienes creen en el libre Quieren comercio. desarrollar el mercado interno. Esa es una preocupación de todos los países del mundo. Lo importante es no entender el desarrollo del mercado interno como una cosa en contraposición a competitividad en el mercado internacional. Son dos cosas que pueden acontecer simultáneamente. Hay varios países que empiezan con un modelo sobre todo de exportación, de inversiones para exportar y después empiezan a utilizar el mercado interno para dar sustentabilidad a ese proceso. Es lo que, por ejemplo, lo que pasó en China. Pero todo depende de grados y de fórmulas de políticas que se van a implementar. Así que bueno, hay que ver, está empezando el gobierno a ver cómo se desarrolla todo eso. ¿Qué sucedería hipotéticamente si los países dijeran vamos a vivir de lo que producimos internamente? ¿Cuál sería el escenario? Si fuera para cerrar las fronteras, es decir, apenas consumimos lo que producimos nosotros, sería una catástrofe para el mundo entero. Pero no es esa la solución. La solución sí es desarrollar el mercado interno, es crear empleos, puestos de trabajo, pero utilizando el comercio en la conexión internacional para multiplicar ese crecimiento interno. El día de hoy el presidente Donald Trump amenazó con poner aranceles a los vehículos armados en México en caso de que México no coopere suficientemente en el tema migratorio. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que el tema migratorio es un tema político y en la OMC tratamos felizmente de temas comerciales. En la medida en que tenemos componentes políticos como los flujos migratorios como parte de la ecuación, lo más importante es tener un canal abierto, bilateral, de alto nivel político para encontrar la solución, porque ahí escapa totalmente a la lógica económica y tenemos ahí sí un componente político que no tiene mensuración económica ni solución simplemente con la racionalidad económica. El acuerdo de Norteamérica renegociado todavía tiene que ser ratificado por los Congresos de México y Estados Unidos y el Parlamento canadiense. ¿Qué opinión tiene de la demanda que hace la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de que primero tiene que México aprobar una reforma laboral antes de que Estados Unidos o la Cámara de Representantes piense en aprobar el nuevo tratado? Las negociaciones comerciales, los acuerdos comerciales son siempre muy difíciles. Ustedes se recuerdan cómo fue difícil finalizar el acuerdo y pasar del ámbito ejecutivo para el legislativo es otro momento, es otro salto, ¿no? Otro obstáculo que tiene que ser superado. Pero no es una exclusividad de ese tratado. Tuvimos, por ejemplo, en el pasado reciente, el acuerdo entre Unión Europea y Canadá, que tuvo gran dificultad de ser aprobado también. Son acuerdos que mueven con las estructuras del país, que mueven con la base económica, con creación de empleo, con las relaciones internas en el país, la estructura de producción. Y son sensibles, entonces hay ese tipo de expectativa y de juego político. Así que no me sorprende que sea difícil, pero espero que todo siga y que el acuerdo sea aprobado por todas las partes. Hay diferentes escenarios para el Brexit. ¿Cuál sería, en función del libre comercio, el mejor y el peor escenario? Lo mejor escenario sería el escenario que tenga el mínimo de turbulencia. No interesa al mundo en el momento en que estamos con crecimiento por abajo de la performance tradicional, a tener aún más turbulencia, aún más rupturas. Lo que pueda preservar la relación entre los dos lo máximo posible sería la mejor solución. Pero no está en nuestras manos, ya está en las manos de los europeos y de los británicos. Están en eso, negociando. Yo creo que la gente sabe muy bien
la importancia de tener un acuerdo, pero como recién hablábamos, acuerdo en el área comercial económica no es fácil, va a ser muy difícil. Esperemos que haya el mínimo de turbulencia posible. Y las reglas del sistema se escribieron antes de que existieran grandes empresas digitales, tecnológicas como Amazon, como Google. ¿Son todavía válidas las reglas y el espíritu en el que nació la OMC en 1995? Algunas cosas sí, algunas cosas son generales, son principios básicos que sirven por décadas. Otras necesitamos de cosas más modernas para efectivamente dar tratamiento a los desafíos de la economía moderna. En México, en un año nada más, el comercio electrónico creció un 20%, en un año. Eso es fenomenal. Y estamos empezando, no estamos en el fin del proceso, estamos empezando. Entonces, cosas como protección del consumidor, cosas como firmas electrónicas, financiamiento, pagamentos electrónicos, armonización de plataformas, todo eso es muy importante, tiene que ser discutido para dar más previsibilidad y más facilidad de operación, sobre todo para los pequeños y los medianos, las pequeñas y medianas empresas. Finalmente, ¿cómo imagina usted el libre comercio en 2 décadas, en 20 años? ¿Y qué tipo de ajustes tendría que hacer la OMC en el marco de su reforma para estar a la altura de esos cambios que pueden venir? Estamos muy pragmáticos en ese proceso. Estamos trabajando con la idea de que vamos a trabajar donde hay espacio, donde hay potencial para avanzar, y hacemos la recolta cuando esté listo, sin prenegociar un paquete o alguna cosa así. Así que vamos paso a paso. Los pilares centrales de la reforma son el trabajo de todos los días, transparencias, notificaciones, el trabajo de los comités. El segundo pilar es las negociaciones, es hacer cómo negociar más rápido y dar tratamiento a los temas de la actualidad, como tú decías, de comercio electrónico, por ejemplo. Y el tercero es solución de diferencias. Claramente, sobre todo los americanos tienen dificultades con la manera como el sistema está funcionando en el área de solución de diferencias, el órgano de apelación y todo eso. Y bueno, es otra área que necesitamos reformarla para actualizar con los reclames de los miembros. ¿La automatización del trabajo es parte de la agenda de cambio? Sin duda. Sin duda, es una parte central, ese es el futuro. Incluso el foro público que vamos a tener en octubre en la OMC va a concentrar justamente en eso. ¿Cómo va a ser el comercio en 2030? Todas las cosas que van a cambiar, y ahí la agenda digital y todo eso va a ser central. Roberto Acevedo, director general de la OMC, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, muchas gracias.